Relatos aterradores ocurridos en Navidad. Cuando tenía 8 o 9 años, vi algo raro en Nochebuena. Esto fue hace muchos años, pero todavía lo recuerdo como si fuera ayer. Todavía creía en Santa Claus en ese entonces, como una buena cantidad de niños, y tenía la ansiedad y emoción habituales porque Santa dejara los regalos de Navidad junto al árbol. Después de que me fui a la cama, tuve problemas para dormir con los nervios de las fiestas y esas cosas. Finalmente me quedé dormido, cuando me desperté con el sonido de pasos suaves en algún lugar de mi habitación. Automáticamente asumí que era Santa Claus, y me dio miedo verlo por temor a que se fuera o a que su magia fallara. Abrí un ojo apenas y vi esta figura negra parada sobre mi cama, mirándome. Era alta, probablemente alrededor de 6 pies de altura, y era completamente oscura. Se veía casi más negra que el negro, de alguna manera. No podía ver ningún ojo, boca o nariz, pero podía ver claramente el contorno de una cabeza, brazos, cuerpo y piernas. Parecía una persona más grande, así que pensar que era Santa tenía sentido. Se quedó en un solo lugar durante 10, tal vez 15 segundos, hasta que dio unos pasos más cerca. Se inclinó un poco más, todavía a unos pocos pies de mí, y luego se quedó allí durante 10 o 15 segundos más. Aunque no podía ver una cara, sabía que me estaba mirando fijamente. Es esa extraña sensación que tienes cuando sabes que te están observando o mirando. Cerré los ojos de nuevo y esperé unos minutos. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Vivía en una casa bastante vieja en ese momento, por lo que las puertas y los tablones del suelo crujían y hacían ruido. Escuché los pasos, pero nunca escuché que se abriera la puerta. Nunca volví a ver esta figura, aunque he tenido otras experiencias espeluznantes en esta casa. Le pregunté a mi mamá si escuchó a Santa cuando entró en mi habitación anoche, y se quedó confundida por un segundo. Luego me siguió el juego y simplemente asumió que estaba mintiendo. Sé que esto no era una persona y sé que esto no era un sueño. También sé que los espíritus o entidades a menudo se sienten atraídos por mucha emoción o energía, por lo que la Navidad sería el momento perfecto para que un fantasma pasara. Así que mis compañeros de cuarto y yo tenemos este espíritu en nuestro apartamento. A menudo me provoca presión en el pecho cuando está en la misma habitación. Fuimos a montar el árbol de Navidad este año y, como siempre, hubo presión cuando empezamos a sacar todo. Entonces, uno de mis compañeros de cuarto puso algunos villancicos y comenzamos a montar el árbol. En cuestión de segundos, la presión disminuyó y la habitación se calmó. En un momento miré el sofá y había una hendidura en el cojín que antes no estaba allí. Luego miré por la ventana, a menudo aparece en los reflejos, y lo vi sentado en el sofá, con una sonrisa en su rostro, observándonos montar el árbol. A mi primer gato, Trouble, le encantaba excavar bajo la falda del árbol de Navidad. Después de su muerte, vi su espíritu pasar bajo el árbol como solía hacerlo y luego desaparecer. La falda del árbol se estropeaba sin que nadie la tocara ni la pisara. Creo que era ella, excavando como siempre. No había otros animales en la casa, por lo que no se podía explicar de esa manera. La verdad es que no me gusta mucho la Navidad, nunca la sentí como una fiesta alegre. Siempre me han dado cosa las noches de invierno, y la Nochebuena misma me ha puesto los pelos de punta un par de veces. No me encontré con ningún Krampus, pero sí recuerdo no poder dormir, querer escuchar a Santa y oír ruidos raros, como arañazos y golpes en las paredes, además de voces extrañas que no eran de mi familia y que parecían moverse por toda la casa. Esto va a sonar a cuento chino o a una historia inventada, pero esto me pasó hace como 17 o 18 años y todavía recuerdo casi todo clarito. Era la mañana de Navidad, entre las 2 y las 4 am, de 1996 o 1997. Yo tenía 6 o 7 años. Siempre me costaba dormir la noche antes de Navidad porque moría de ganas de abrir los regalos, y acá en Australia la Navidad es en verano, así que las noches son recalurosas. En fin, me levanté de la cama para mirar a escondidas los regalos debajo del árbol. Mi pieza daba a un pasillo, y al final del pasillo estaba la cocina y el comedor / living. Mientras me escabullía del pasillo al comedor, algo en la puerta de la cocina llamó mi atención. Volví a esconderme en la entrada del pasillo y vi lo que parecían ser un par de piernas con pantalones largos rojos.
Las piernas estaban derechas, pero el resto de la figura estaba doblada a la altura de la cintura, como metida en el marco de la puerta de la cocina, así que no podía ver el cuerpo. A esa edad todavía creía en Papá Noel, así que fui a despertar a mi hermana mayor, que de mala gana vino a mirar. Las dos miramos por la entrada del pasillo y vimos lo mismo que yo había visto antes. La figura no se había movido desde que la vi 1 minuto o 2 antes. Ella, medio dormida, dijo que era papá y que me fuera a dormir. Yo no estaba convencida y la seguí a su pieza porque no quería estar sola. Ella ya no creía en Papá Noel y se enojó porque me escondí debajo de su escritorio y le rogué que volviéramos a mirar. Finalmente volví a mi pieza, cerré la puerta dejándola entreabierta y empecé a caminar de un lado a otro sin saber si despertar a mis padres o volver a mirar la puerta de la cocina. La luz del techo estaba tenue, así que podía ver toda mi pieza claramente, no había sombras. Finalmente decidí ir a despertar a mis padres y, cuando abrí la puerta, ahí estaba, bloqueándome el paso, el mismísimo Papá Noel. Estaba vestido exactamente como yo lo imaginaba. Parecía el típico Papá Noel de Coca-Cola, hasta los detalles blancos de lana, el cinturón grueso negro con hebilla dorada y el gorro rojo. Tenía anteojos pequeños, redondos y con marco dorado, barba blanca y rizada, ojos azules y pecas en las mejillas. Me quedé congelada y lo miré a los ojos. Tenía una expresión seria en la cara, casi me estaba fulminando con la mirada. Justo después de que hicimos contacto visual, inclinó la cabeza hacia mí como diciendo, ¿qué haces despierta? No deberías estar despierta. Vete a dormir. Di un grito ahogado, retrocedí un par de pasos y me tiré a la cama, me di vuelta, cerré los ojos y me quedé dormida, a pesar del shock. Recuerdo que en ese momento pensé, a Papá Noel no le gusta que los chicos estén despiertos porque si no no puede dejar los regalos, así que era como si supiera que debía volverme a dormir. Se me viene a la cabeza la canción de Papá Noel. Él sabe si estás durmiendo, él sabe si estás despierta. No sentí que me amenazara. No sentí que estuviera en peligro. Sentí que tal vez estaba en problemas por verlo, que estaba molesto conmigo. Tampoco parecía alegre o cariñoso, simplemente neutral, supongo. Creo que él de alguna manera sabía que iba a ir a buscar a mis padres y la única forma en que él podía detenerme era bloqueándome la salida. A la mañana siguiente mis padres dijeron que no me habían visto la noche anterior. Ambos pensaron que me lo había imaginado, naturalmente. Mi hermana seguía diciendo que era papá. Cada pocos años les cuento el evento a mi familia. Mis padres han negado usar un traje de Papá Noel y mi hermana todavía piensa que era nuestro papá. Después de años de pensar en este evento de vez en cuando, he encontrado una serie de hechos que nadie en mi familia puede explicar. 1. La Navidad es en verano y mi papá nunca usaba pantalones largos para dormir en verano. 2. La figura no se movió de la entrada de la cocina durante minutos, lo cual es muy raro. 3. Nadie en mi familia camina dormido. 4. Mi hermana vio la figura, por lo tanto no me imaginé esa parte de mi historia. 5. Nunca volví a la cama, así que no podía estar soñando. 6. Nunca tuve un sueño ni remotamente tan vívido como ver a Papá Noel. Nunca imaginé que cosas que no estaban ahí estuvieran presentes en la realidad. 7. Papá Noel era demasiado bajo y gordito para ser mi papá y demasiado alto para ser mi mamá. También tenía una cara, ojos y tipo de piel completamente diferentes a los de mis padres. 8. Había señales de robo. No robaron nada. 9. No escuché pasos acercarse a mi habitación. Si fuera un miembro de mi familia al que vi tan claramente, es muy extraño que no lo haya escuchado caminar sobre las tablas del piso. 10. Me quedé dormida en unos 30 segundos después de ver a Papá Noel a pesar de mi estado de alarma. Lo atribuí a que él me echó polvo para dormir. Ya no creo en Papá Noel porque sé que es un personaje completamente inventado, creo que Coca-Cola creó su imagen moderna, la imagen que yo vi. Creo que lo que vi tomó la forma de Papá Noel. Con los años he pensado que tal vez lo que vi fue un espíritu o algún tipo de aparición. Recientemente fui a una hipnotizadora para que me regresara a esa noche para poder responder mis preguntas de una vez por todas. Desafortunadamente la hipnosis no funcionó. La hipnotizadora admitió que no tenía mucha práctica en regresiones, así que posiblemente una hipnoterapeuta más experta pueda hacer una regresión adecuada. Todavía no tengo idea de cómo o por qué ocurrió este evento. Me pareció que Papá Noel simplemente estaba dando vueltas por nuestra casa, revisando cosas. No parecía tener un objetivo. El mayor misterio de toda esta historia es el hecho de que me quedé dormida tan pronto después de verlo. Eso es simplemente antinatural. No me desmayé por el shock y no sentí que me tocara.
He leído otras historias en internet de personas que aparentemente han visto a Papá Noel. Algunas personas explican que vieron a Papá Noel y luego se quedaron dormidas inmediatamente, tal como yo. Muchas otras reportan ver una luz roja o una esfera. Sé que todo esto suena ridículo, pero sé lo que vi. Sé la diferencia entre un estado de sueño y un estado consciente. Tampoco soy cerrada de mente y acepto que no sabemos todo sobre la realidad y que algunas cosas legítimamente no podemos explicar lógicamente. En fin, estoy divagando mucho, así que lo dejo acá. Me interesa saber las experiencias de otros con haber visto a Papá Noel o haber vivido un evento similar. Mi hermana siempre cuenta que cuando éramos chicos la vio a Papá Noel dejando regalos. Dice que todos estaban dormidos cuando lo vio. Solo vio sus botas, los pantalones y escuchó sus cascabeles, pero dice que seguro era él por los regalos. Todos dicen que fue mi abuelo, pero él siempre dice que ella está equivocada y que nunca se disfrazó de Papá Noel. Esa mañana me colé en la habitación de mis abuelos buscando rastros de un traje de Papá Noel, revisé hasta el último rincón de la casa, nada. Creo que no fue él porque recuerdo haber visto solo una figura pequeña y gordita por unos 2 segundos antes de volverme a dormir. Mi abuelo mide como 1,90 y la figura debía medir 1,70, 1,80. Hasta el día de hoy no sé qué pasó esa noche y, para ser honesta, no quiero saberlo porque todavía me da un poco de miedo. Añado que ninguna de las dos tenemos un trastorno mental ni nuestra familia tiene antecedentes de ningún trastorno mental. En Nochebuena, cuando tenía como 7 u 8 años, escuché a Santa Claus. Sé que suena loco y que probablemente fue un sueño, pero se siente tan real. He leído historias de varias personas en Reddit con experiencias similares, algunos incluso vieron al tipo grande en persona. Para mí, sin embargo, solo lo escuché. En Nochebuena dormía en la habitación de mis papás, y ya sabes lo difícil que es dormir en Navidad con la emoción de abrir regalos, ¿no? Así que estaba en el suelo cuando de repente escuché el clásico On Dancer On Prancer, ya saben el resto. Miré y mis papás estaban durmiendo, así que no podían ser ellos, y cuando miré por la ventana vi unas luces doradas tenues, no sé, como flotando, como cuando la luz viaja rápido. Y luego escuché el viento. No recuerdo nada después de eso. Mi papá y mi abuela tuvieron experiencias similares. En mi opinión, Santa Claus es una tulpa. Tanta gente alrededor del mundo esperándolo y todo eso. Sin embargo, esta experiencia me convirtió en una verdadera creyente. Así que esto realmente sucedió la noche de Navidad, pero cuando era más joven, alrededor de los 7, mi papá y yo estábamos viendo una película navideña como Frosty the Snowman alrededor de las 11 p.m. a las 12 a.m., debido a problemas para dormir que tenía cuando era niño, cuando hubo un ruido de golpeteo increíblemente fuerte en la puerta principal. La distribución del apartamento era un poco extraña, por lo que la sala de estar estaba justo al lado de la puerta, pero con la forma en que estaba el sofá estábamos de espaldas a él. Nunca olvidaré lo asustado que estaba cuando vi a mi papá saltar del sofá a la puerta principal. Salió por unos minutos, luego volvió a entrar, sin decir nada, y subió a los dormitorios. Volvió abajo vestido completamente de negro y, antes de salir, me dijo que no abriera la puerta. Se fue por lo que pareció literalmente una eternidad, solo para volver a sentarse a mi lado y actuar como si nada hubiera pasado. En Navidad, cuando era joven, el Game Boy era popular. Conseguí un accesorio que era una luz que se podía conectar a él, las pantallas no tenían luz propia. Estaba debajo de mi manta, haciendo una tienda de campaña con mi cabeza y mis piernas, y una mano bajó por el medio y empujó la manta hasta mí. Levanté la manta y quedé completamente solo. Esa casa apestaba, porque me tocaban mucho y pasaban cosas raras. Además de eso, la Navidad es una fiesta muy paranormal. Es la celebración del nacimiento de Jesús y tenemos nuestras tradiciones, antiguas y nuevas, pero esta época del año ha sido oscura durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Era básicamente una época de menos comida y de necesidad de poder depender de los demás. Disfruto de la historia, la tradición y tratar de encontrar todas las cosas buenas del mundo en esta época del año. Es muy difícil hacer esto último, pero lo intento.
Tenía unos 16 años, era Nochebuena y nevaba mucho. Mis padres y yo estábamos sentados en la sala de estar, con las luces del árbol de Navidad encendidas, tomando ponche de huevo y abriendo mis regalos de medias, como era nuestra tradición. De repente, oímos que el llamador de la puerta golpeaba muy fuerte 3 veces. No vemos a nadie por la ventana, pero mi papá abrió la puerta y miró hacia abajo. Había un gato negro ensangrentado tendido al otro lado del umbral, sobre la nieve. Lo que estaba jodido era que no había huellas humanas en la nieve, ni huellas de neumáticos, y logísticamente no había ningún lugar ni forma de que no hubiéramos visto a nadie si hubieran puesto al gato allí. Todavía estaba vivo, así que cerramos la puerta y lo dejamos allí, y desapareció por la mañana. Yo también vi a Santa cuando era niño. Me desperté la mañana de Navidad alrededor de las 5. Salí a ver qué regalos trajo. Vi una versión de él en color transparente. Él estaba mirando hacia la chimenea, de espaldas a mí. Yo estaba al final del pasillo. Me acerqué un poco más, él lentamente giró la cabeza hacia un lado, no quería que me viera. En ese momento corrí a la habitación de mis padres, emocionado, y los desperté para decirles: «Papá Noel está aquí». Dijeron: «Tal vez se coma las galletas que le dejamos, ahora vuelve a la cama». Yo solo tenía 6 años y pensaba que él era real en aquel entonces. No fue hasta que fui mucho mayor que me di cuenta de que nuestra casa estaba embrujada, ya que vi otras cosas paranormales a lo largo de los años. Cuando eres un niño no entiendes muy bien lo que estás viendo. Lo único que realmente me asustó fue cuando me desperté, usé el baño y vi a mi hermano de 3 años pasar junto a mí y desaparecer en el espejo del pasillo. Me da escalofríos escribir esta parte. Era una versión transparente, en color, de él usando el pijama que tenía esa noche. Tenía miedo y corrí a la habitación de mis padres para despertarlos. Les conté lo que había visto, simplemente pensaron que estaba teniendo una pesadilla. Teníamos una tabla ouija en la casa con la que jugábamos, aunque no estoy seguro de si eso trajo espíritus. Años más tarde descubrimos que en algún momento fue un cementerio. Me siento sorprendido como adulto de haber tenido estas experiencias. Cuando tenía 7 años, visitábamos a mis abuelos para Navidad con todos los hermanos de mi padre y sus hijos, mientras mi abuela se moría de cáncer de mama. Ella fallecía en algún momento entre el momento en que me iba a dormir en Nochebuena y la mitad de la noche. Estaba durmiendo en el sótano de su antigua granja. Allí abajo había una estufa de leña para calentar la casa. Ahora, tal como lo recuerdo, me desperté con el sonido del fuego crepitando de repente mucho, como si quemaras cedro, lo cual estoy bastante seguro de que era así. Me emocioné mucho y pensé que era Santa. Podía sentir una presencia y, a mis ojos de 7 años, podía jurar que había una persona invisible subiendo las escaleras alfombradas, ya que podía ver los pasos presionando la alfombra hacia abajo mientras lo que fuera subía las escaleras. Por esa época pensé que había oído a alguien susurrar mi nombre en la dirección en la que dormía mi hermana pequeña. Era suave y ronco. Ninju, Ninju, hola, hola, hola. Junto a esto, pude distinguir la silueta de lo que pensé que era uno de los elfos de Santa, sentado en un taburete al lado de donde dormía mi hermana. Me asustó y me quedé tan callado y quieto como pude. Finalmente, sentí la presencia de Santa bajando las escaleras. El fuego comenzó a crepitar nuevamente y luego se apagó cuando la presencia se fue. Me quedé despierto en la cama hasta más tarde, cuando mi padre y mis tíos regresaron del hospital con la mala noticia. Sin embargo, nos hicieron a los niños abrir nuestros regalos antes de decírnoslo a la mañana siguiente. De todos modos, en retrospectiva, quiero atribuirlo todo a una imaginación hiperactiva. En realidad, me resultó imposible ver nada más que el perfil de las escaleras, ya que dormía paralelo a ellas y mi hermana probablemente respiraba con dificultad, pero así es como lo recuerdo.